Bien, buenas noches. Les saludo desde la ciudad de Medellín, donde me encuentro en este Congreso Internacional de Filosofía. Y entonces, como prometí, aquí está el, nuestra primera clase de nuestro taller de interpretación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un breve recuento de la historia. Eh, el eh, el primer tema de nuestro curso es la unidad 1, recuento histórico de la interpretación bíblica. Así que aquí les voy a presentar una breve, muy breve historia de la hermenéutica. Entonces vamos a comenzar. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de qué es la hermenéutica. Y hay que señalar entonces que la hermenéutica nace en Grecia como arte de los poetas y de los oráculos que transportan, sin comprenderlos del todo, los mensajes de los dioses y se extienden pronto a la interpretación de los textos literarios que tienen un valor canónico para la comunidad, en este caso para Homero y Hesíodo. Eso lo enuncia Ferraris en su historia de la hermenéutica, ¿sí? Entonces, en primer lugar hay que señalar que el término hermenéutica es una palabra griega. Y en primera instancia la hermenéutica surge precisamente en la Grecia arcaica como un arte que ejercitan especialmente los poetas y también los oráculos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en Grecia había un oráculo en el santuario de Delfos y eh, ese santuario de Delfos acudía toda la Grecia antigua para desentrañar el futuro o el destino de las personas, ¿sí? Y había una frase sobre el oráculo, el Señor cuyo oráculo está en Delfos, no dice todo, sino que lo oculta, para señalar justamente lo mistérico. Y entonces, ya que los oráculos de Delfos no eran del todo claros, precisaban de una interpretación. Y por eso nace la hermenéutica allí en Grecia como arte para interpretar en primera instancia los poemas. Los poemas que componen, en este caso, Homero y Hesíodo, y también los oráculos de la ciudad de Delfos. Y se entendía entonces que en el oráculo de Delfos era justamente eh, los dioses quienes hablaban. En ese sentido, hermenéutica es el correlato del término interpretación que para nosotros nos resulta más común, y por eso esta materia se denomina taller de interpretación. Y entonces, en última instancia, este taller de interpretación no es otra cosa sino un taller de hermenéutica. Hermeneo en griego es
el equivalente de interpretar en latín. Entonces, esta palabra significa hermeneo, significa interpretar, ¿sí? En sí, es la misma realidad en dos vocablos diferentes. Griego el primero, hermeneo, y latino el segundo, interpretatio. Eso es entonces la hermenéutica. Tengamos esto muy claro. La hermenéutica nace en la antigua Grecia como arte de la interpretación. ¿Y qué es lo que precisa interpretación? Los poemas, que es los poemas que con el paso del tiempo se van a convertir en textos canónicos, como la Ilíada y la Odisea de Homero, y Teogonía de Hesíodo, y Trabajos y Días también de Hesíodo. Ahora bien, tenemos en la Biblia, ¿sí? Tenemos el recurso que nos habla del dios Hermes, así denominado en la cultura griega, o Mercurio para los romanos. Entonces, dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 11 al 13, en la versión Reina Valera, lo siguiente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Sí? Notemos que Júpiter para los romanos era el dios Zeus, el dios griego Zeus. Por eso cuando ustedes consulten otra versión de la Biblia, quizá como la Nueva Versión Internacional o la traducción en lenguaje actual, van a encontrar ese cambio. Júpiter por Zeus y Mercurio por Hermes. De tal manera que el versículo 12 también podría leerse: y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes. Y notemos lo que aquí está en cursivas, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, el dios Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, como dice este texto, era quien llevaba la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de los dioses. Pero en este estricto contexto, llevaba la palabra de Zeus, el dios supremo, el dios principal. Ajá. Entonces, notemos que Hermes hace un trabajo de traducción. ¿Y qué es lo que traduce? ¿O qué es lo que interpreta? Pues lo que los dioses dicen. Uh-huh. Y entonces, por eso podemos entender lo que a continuación dice el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Sí? Esto es muy importante. Miren lo que les decía hace un momento. Este mismo
texto en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y, con toda la multitud, quería ofrecerles sacrificios. Notemos que había una creencia que este texto enuncia sobre cómo en otras religiones del Mediterráneo se creía que los dioses podían tomar forma humana. Aquí dejo este tema porque justamente nuestra doctrina cristiana de la encarnación, del Verbo o de la segunda persona de la Trinidad, dice que Dios en Jesucristo tomó forma humana. Allí lo dejo, no ahondo más. Ese es un tema de la cristología. Y allí tenemos entonces a Hermes en griego. Tenemos esas dos interpretaciones, esas dos obras que interpretan, ¿sí?, a este dios griego. Notemos en la primera figura, en la figura de bronce, los elementos de este dios, que son las alas que están en sus sandalias, ¿sí? Fíjense. Ajá. Y entonces este dios enuncia justamente esas alas en su calzado, enuncian justamente la velocidad para transmitir la obra de los dioses. En la mitología griega, Hermes, en griego antiguo Hermes, es el dios olímpico mensajero, ¿sí? Es decir, es el dios que transmite el mensaje o los mensajes de los dioses olímpicos. Y allí en el Olimpo habitaba, entre otros, Zeus. Es también el dios de las fronteras, el dios de los límites. Era asimismo el dios de los viajeros que cruzan esas fronteras, que atraviesan los límites. Asimismo era el dios del ingenio y del comercio en general. Era el dios de la astucia, de los ladrones y los mentirosos, y el que guía las almas al inframundo, al Hades, ¿sí? Entonces veamos que Hermes también es no solo el dios que transmite el mensaje de los dioses, sino es el dios también que puede someternos al engaño, porque es el dios de la astucia, es el dios de los ladrones, es el dios de los mentirosos. Y eso anuncia ya una posibilidad hermenéutica. El tema de errar, el tema de equivocarse, el tema de malinterpretar. Y esta posibilidad del equívoco, esa posibilidad del error, esa posibilidad de un falso
o de un no claro mensaje, lo encontramos ya justamente en una de las características de este Dios, que es el Dios de la astucia, de los ladrones y de los mentirosos. Y además es el Dios que guía las almas al lugar de los muertos, al Hades, al inframundo. Luego, en la posterior mitología romana, fue denominado como Mercurio. Y entonces tenemos a Hermes, el conductor de las almas, no solo el intérprete del mensaje de los dioses, sino también el encargado de conducir las almas, pero al Hades. Cito a Krenchi, que dice: su tarea de guía y mentor es citada y alabada con frecuencia. Y también se emplea al menos desde los tiempos de la Odisea que está atribuida a Homero. Ángelos, dice ahí en griego, para nombrar al mensajero de los dioses. Hermes, en cuanto mensajero de los dioses, es un ángelos. Y esta palabra ángelos, desde luego de ahí proviene nuestra palabra ángel, ángeles, pero también evangelio. Ajá. Evangelio. El hecho de que Hermes fuera capaz de transportar las almas hacia lo alto no en vano era también ángelos. Esta palabra en griego se lee así, ángelos. Así, en el mundo de la Ilíada, la otra, perdón, aquí ya es casi la 1 de la mañana. Así, en el mundo de la Ilíada figura como una mensajera de los dioses. ¿Por qué como una mensajera de los dioses? Bueno, porque mensaje, Angelia, según Píndaro, es una hija de Hermes. Yo les decía hace un momento que de ahí viene nuestra palabra evangelio, que significa, tiene el prefijo eu, que en griego significa bueno, y angelia o ángelos, que significa mensaje. Evangelio, en ese sentido, significa buen mensaje. Pues bien, mensaje en griego es angelia. Y según este autor, Angelia sería precisamente una de las hijas de Hermes. Y ella, Angelia, es enviada con más frecuencia por los dioses, notemos esto, cuando se abren las fronteras entre vida y muerte. Así que cuando Hermes era considerado el dios que conduce a las almas al Hades, lo es en cuanto que esas almas atraviesan justamente la frontera que separa la vida de la muerte. Tiempo efímero y eternidad. Ahí está otro límite, ¿sí? El tiempo pasajero, el tiempo que discurre, y
por otra parte, la eternidad, donde no hay un discurrir del tiempo. La frontera entre tierra y Olimpo, que se abren con facilidad cuando se presentan con tanta volatilidad en el mundo de la Odisea. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que Hermes es el conductor de almas. Ajá. Bien. Aquí está lo que mencionaba hace un momento sobre el oráculo de Delfos y su relación con la hermenéutica. Y, y citaba este fragmento de Heráclito de Éfeso, este filósofo presocrático, que dice así. Dice Heráclito de Éfeso en el fragmento 93, el Señor de quien es el oráculo de Delfos, ni expresa ni oculta su significado, sino que lo manifiesta mediante señales. Entonces, el Dios que eh, que se manifiesta a través del género oracular en el santuario de Delfos, notemos aquí, ni expresa, pero tampoco oculta su significado. ¿El significado de qué cosa? Pues de los oráculos, de los mensajes oraculares, ¿sí? Esta palabra oráculo será utilizada, por ejemplo, en algunas traducciones de la Biblia para referirse al mensaje profético. Ustedes pueden ver cómo, especialmente en las Biblias católicas, en los profetas, la palabra profética se dice que es la palabra oracular, la palabra del oráculo. Y entonces, precisamente, ese mensaje que el Dios concedía a los mortales a través del género oracular en el santuario de Delfos, precisaba de una interpretación, porque no era clara, porque no era claro, porque no era nítido el mensaje. Otras posibles traducciones podrían ser: el Señor, cuyo oráculo está en Delfos, no expresa ni oculta, sino que manifiesta por indicios. El Señor, de quien es el oráculo que está en Delfos, ni dice del todo, ni oculta su sentido, sino que lo manifiesta por indicios. Ahí están. Hay señales, hay indicios, o hay un indicio, pero no hay absoluta claridad de qué es lo que los dioses están diciendo, y por eso se precisa de la intervención de Hermes como intérprete del mensaje de los dioses. El Señor, de quien es el oráculo de Delfos, ni dice del todo ni oculta su sentido, sino que lo manifiesta por un indicio. El Señor, de quien es el oráculo de Delfos, ni expresa ni oculta su significado, sino que lo manifiesta mediante señales. Y finalmente, el Señor, de quien son los oráculos de Delfos, ni dice ni oculta nada, solamente indica. Entonces, veamos cómo aquí, ¿por qué traigo estas? Notemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 distintas versiones de un mismo fragmento griego.
Notemos que aquí hay un fenómeno hermenéutico. Toda traducción es ya una interpretación. Y toda traducción se da en función de cómo el intérprete, en cuanto traductor, está vertiendo de una lengua a otra. ¿Sí? Entonces, este fenómeno es muy importante para nosotros porque hay que decir que ninguna versión bíblica, ninguna traducción bíblica agota el sentido del texto en su lengua original. Cuando un texto se transfiere a otro idioma, adquiere nuevos sentidos, pero al mismo tiempo cierra otros posibles significados. Ninguna traducción bíblica agotará el mensaje de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Para aquellos que están casados o que creen que hay mejores traducciones que otras, o que una traducción es más fiel que la otra. No hay traducciones más fieles que otras. Sencillamente porque la traducción es, por excelencia, un fenómeno hermenéutico. Vamos a pasar ahora a la comprensión tradicional de la hermenéutica bíblica. En su forma más sencilla, la hermenéutica ha sido definida como la ciencia de la interpretación. En una diapositiva anterior veíamos, especialmente en Grecia, la ciencia, la interpretación, la hermenéutica no como ciencia, sino como arte de la interpretación. Y nuevamente aquí aparece la génesis de esta palabra en Jaramillo. El término viene del griego hermeneo, interpretar. Puede significar también explicar otra. Y una definición más completa es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Aquí ya encontramos algo que no aparecía en las anteriores definiciones de la hermenéutica como arte de la interpretación o como ciencia de la interpretación. Porque aquí la hermenéutica en cuanto ciencia dice que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Ya aquí se nos está hablando de principios de interpretación y de métodos de interpretación para buscar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Pero la hermenéutica podría tratarse de buscar el sentido o significado no de un texto completo, no de un autor completo, no de una obra entera, sino incluso de ese, ¿qué podríamos decir? Ese género
bíblico tan pequeño como es un texto, una frase o a veces una palabra, ¿sí? Por eso nosotros le llamamos a la división mínima de la Biblia el versículo. Como ciencia de la interpretación, se aplica a toda clase de obra humana, ya sea literaria, filosófica, artística o religiosa. Y aquí hay que añadir que también hay una hermenéutica jurídica. Hay una hermenéutica que precisa la Constitución, que precisan las normas o las leyes, ¿sí? Entonces, hay una hermenéutica literaria, es decir, de textos, eh, de textos literarios, como ya pusimos unos ejemplos de la tradición griega, como la Ilíada, la Odisea, como trabajos y días de Hesíodo, como Teogonía del mismo Hesíodo, pero ustedes pueden aquí anotar en la hermenéutica literaria, pues cualquier obra literaria que esté justamente dentro de un canon literario. La hermenéutica filosófica, ¿sí? Que es también la hermenéutica a la que yo me dedico en cuanto estudioso o estudiante de la filosofía. Hay una hermenéutica artística que interpreta obras de arte, que hace un momento hice el intento de interpretar una obra de arte en una de las estatuas de Hermes. Pero puede precisar de una interpretación, pues una pintura, una escultura, un cuadro. Ajá. Y pues la interpretación religiosa es que tendría que ver con textos justamente de naturaleza religiosa, como son los mitos, como son nuestras propias sagradas escrituras que reconocemos como cristianos, como creyentes, pero también hay otras escrituras sagradas que otros consideran como tales, ¿sí? Ahora bien, aplicada justamente bueno, y aquí también pues está lo que yo señalaba que no está ahí, que es la hermenéutica jurídica, que hacen justamente, los jueces son hermeneutas, a veces mal hermeneutas, porque malinterpretan la ley y la aplican a su conveniencia. Entonces también hay una hermenéutica jurídica de leyes, de normas, de la Constitución. Ahora bien, aplicada a la Biblia, la hermenéutica toma ciertas características que nos llevan a formular reglas y principios dentro de los cuales debe entenderse el sentido y propósito del texto sagrado para hacer que su mensaje llegue claro y preciso al lector u oyente. La principal función de la hermenéutica bíblica va justamente a hacer que nos va a ayudar a revelar, a entender el sentido y propósito del texto sagrado para hacer que ese mensaje de la Biblia llegue claro y preciso al lector u oyente contemporáneo. Y en ese sentido, el texto bíblico ya dijo en el pasado,
ya anunció, ya interpeló en el pasado al auditorio original, pero ahora sigue interpelándonos a nosotros, ¿sí? Sigue hablándonos. Y entonces vamos a notar que hay una hermenéutica general y al mismo tiempo hay hermenéuticas particulares. Como lo hemos dicho ya anteriormente, hermenéutica viene del griego hermeneia, que significa interpretación. Designa el arte, la técnica de interpretar, el ars interpretandi, y las reglas correspondientes de esa arte, regulae interpretandi, que sirven de guía a la hora de interpretar los textos clásicos, la hermenéutica literaria, los textos bíblicos, la hermenéutica bíblica, los cánones y los textos legislativos, la hermenéutica jurídica, o legislativa, porque tiene que ver con la legis, con la ley, ¿sí? Entonces, hay una hermenéutica general y allí hay hermenéuticas particulares. Y entonces la hermenéutica bíblica es una ciencia particular. La hermenéutica filosófica es otra hermenéutica particular. La hermenéutica histórica, la hermenéutica jurídica, es otra hermenéutica particular. Y aquí quisiera que distinguiéramos entre exégesis y hermenéutica, porque más adelante, para aquellos de ustedes que quieran seguir profundizando en el estudio de la teología, van a tener una distinción entre exégesis y hermenéutica. A veces, algunos autores las toman como sinónimas, ¿sí? Pero no lo son. En el campo bíblico se va afirmando entonces la distinción entre exégesis y hermenéutica. Aunque ambos términos equivalgan semánticamente, por exégesis se entiende la praxis, la práctica de la interpretación práctica de un texto bíblico. Por hermenéutica, en cambio, se entiende la teoría, el conjunto de reglas que presiden la interpretación de un texto bíblico. Hermenéutica como teoría de la exégesis. Pero justamente como nuestro taller es eso, un taller y no un seminario, de lo que se precisa en un taller es justamente el énfasis en lo práctico, más que en lo teórico. Por eso decíamos, aunque este es un taller que es práctico, eso no significa que no vayamos a recurrir también a la teoría para fundamentar una adecuada práctica. No podemos hacer una adecuada práctica hermenéutica sin tener una fundamentación teórica, metodológica. Bueno, ya hemos hecho un breve recuento de la hermenéutica que nace con los griegos. Ya hemos visto por qué surge la necesidad de una hermenéutica. Y aquí tenemos a la hermenéutica moderna, ¿sí? La hermenéutica era únicamente considerada, pues, como una rama bastante limitada del saber teológico. Eso era la hermenéutica antigua o en la antigüedad.
con la nueva hermenéutica, se convertirá en una dimensión de todo trabajo teológico. ¿Sí? Ya la hermenéutica no es una parte que está por allí arrinconada, sino que en la nueva teoría hermenéutica, en la neohermenéutica, esta se convertirá en una dimensión de todo trabajo teológico. Porque, ¿qué es la teología sino el ejercicio constante de la interpretación? Ahora bien, ¿qué es un texto? Aquí vamos a dar una respuesta muy breve porque vamos a analizar qué es un texto a partir de Paul Ricoeur. Y lo primero que hay que decir es que la hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos. ¿Pero qué es un texto? Paul Ricoeur dice, llamamos texto a todo discurso fijado por la escritura. El texto se desprende de la tradición oral. Y mucho de lo que predicaron los profetas, muchas de las sagas o de las historias legendarias de los patriarcas, primero fueron tradición oral, es decir, se transmitían de boca en boca. Ajá. Hasta que alguien las puso por escrito y en ese momento ese discurso que era solamente hablado quedó fijado por la escritura. Y esa es una de las diferencias que hay entre el mito y la leyenda. El mito, por su naturaleza, era eminentemente oral. Pero cuando se escribe el mito, este sufre una transmutación, porque la palabra leyenda viene del latín legere, leer. Y el mito se convierte en leyenda, en sentido etimológico, porque ha sido fijado por la escritura y entonces el mito ya no solo es posible oírlo o escucharlo, sino es posible leerlo. Y bueno, hasta aquí dejo esta sesión introductoria sobre este breve recuento histórico de la hermenéutica. Ajá, entonces, esta sesión, tan pronto como esté grabada, les voy a pasar el link para que puedan acceder a la sesión. Cualquier pregunta, por favor, en el Classroom. Como les digo, estoy de viaje y todavía estaré de viaje esta semana y la siguiente, porque regresaré a México, si Dios lo permite, hasta el miércoles 13 de septiembre. Así que en el siguiente lunes y el posterior serán bajo esta dinámica. ¿Sí? Cualquier consulta pueden hacerla a través de WhatsApp. Voy a hacer un grupo de WhatsApp. Cualquier consulta, cualquier duda por ahí. Y también
los anuncios que les dejaré en el Classroom. Entonces, acá ya son la 1:45 de la mañana del 1 de septiembre. Y bueno, sin más, les deseo un feliz día, una feliz noche o una feliz tarde, según la hora en que puedan ver eh, este, esta clase. Les mando un fuerte abrazo desde Cartagena de Indias, Colombia, y espero pronto, bueno, después del 13 de septiembre, ya reunirnos en tiempo real. Mientras tanto, la tecnología nos ayuda a avanzar en este curso. Bueno, hasta luego.